Quisiera que fuéramos de una vez a nuestro texto. No es difícil, Malaquías 3:10, pero no nos vamos a quedar solo en Malaquías 3:10, porque hacer eso sería un grave error. Vamos a ir hasta el versículo 12. El contexto más amplio de Malaquías 3:10 está en los siguientes versículos, el 11 y el 12. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando Malaquías capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Entonces, quisiera que fuéramos allí a la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10, traducción Reina Valera 1960. Muy importante me parece, y de hecho, es usar esta traducción en este momento porque es la traducción más popular, que más se ha usado para hablar de este texto. Y creo que ni siquiera necesitaríamos una traducción contemporánea para entender la verdad que la palabra de Dios enseña. Entonces, creo que hasta lo podríamos recitar de memoria. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenga en cuenta esa palabra, creo que eso es lo más importante de este texto: bendición hasta que sobreabunde. Dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Dios. Y de verdad tengo muchos deseos de compartir esta mañana esta verdad maravillosa con ustedes. Creo que todo el camino que hemos recorrido, de estar estudiando desde el primer capítulo, primer versículo, ha sido con el propósito de ser edificados y de que Dios sea honrado, pero también había un propósito de llegar a este pasaje en particular. Así que le he puesto a esta enseñanza un título que me encanta: la bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios. Porque, ¿qué es lo que normalmente pensamos cuando se habla de diezmo? Ahora, hagamos a un lado, imaginémonos por un momento todo lo que hemos dicho en las enseñanzas anteriores, y imaginémonos que estamos por primera vez ante este pasaje después de haber escuchado tantas cosas. La mayoría de personas que diezman, por no decir casi todas, normalmente, ¿por qué diezman? Porque si yo le doy a Dios, ¿Dios me va a qué? A bendecir. Esa es la idea más popular y más común del diezmo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Si yo le doy el 10% de mis recursos, de mi salario, de lo que yo gano a Dios, Dios me va a bendecir. El doble. Bueno, el doble, ya está más. Algunos hablan, mejor dicho, está el 100 por 1. Yo declaro el 100 por 1. Estoy bromeando. Normalmente el diezmo es usado para hablar de bendición, supuestamente. Pero estoy convencido y ruego a Dios que en su gracia nos lleve hoy a entender cuál es la verdadera bendición de Dios, y como lo hemos estado diciendo, y no es por dar dinero. Porque el que crea que puede alcanzar, lograr la bendición de Dios por dar dinero, creo que está perdido. Creo que necesita conocer a aquel que es la verdadera bendición. Creo que ya me estoy adelantando. Pero precisamente, muchos han dicho, bueno, quizá yo entiendo que el diezmo no es para esta época. De hecho, lo veíamos hace 8 días. Si yo me quisiera someter a esta ley, de hecho estarías bajo maldición, no bajo bendición, porque ni siquiera los mismos israelitas, ni siquiera el mismo pueblo de Israel pudo cumplir esto. Y cayeron realmente sobre maldición, pero en Cristo Jesús Dios cargó esa maldición por nosotros. Esa es la verdadera maravilla del Evangelio. Entonces algunos dicen, bueno, yo quizá entiendo esto, pero entonces yo voy a aplicar el principio del diezmo. Pero como les digo, a veces me parece que queriendo volver allá, al Antiguo Testamento, y queriendo sacar principios e ideas de allá, nos olvidamos de que la verdad maravillosa la estamos perdiendo, porque allá estaba la sombra, aquí está la luz, Cristo es la luz, hay algo más glorioso, más maravilloso, más hermoso. Sí, vayamos allá a aprender de la sombra para luego mirar que es más grande la realidad que es Cristo. No desechemos esa parte, sino que veamos cómo eso eran promesas, eran sombras, eran tipos, eran figuras, pero ¿para qué quedarnos en las sombras? Vengamos a la luz que es Cristo Jesús. Entonces vayamos allí a nuestro pasaje. Ya quiero entrar directamente al texto, Malaquías 3:10, para que veamos la bendición de Dios y para que entendamos realmente de qué se trataba ese pasaje. Entonces,
Lo primero que necesitamos ver en nuestro texto, y lo vamos a ver en la primera frase de Malaquías 3:10, es que el diezmo era un ¿qué? Un mandato, era un mandamiento. Miren, hermanos, era un mandamiento de la ley de Moisés. La ley de Moisés no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos que están en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. 613 mandamientos. Y el diezmo era uno de esos mandamientos, el cual tenían que cumplir las personas bajo el antiguo pacto para alcanzar la bendición de Dios. Entonces, en primer lugar, el diezmo era un mandamiento. ¿Cómo lo podemos ver? Leamos la primera frase de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Traed todos. O sea, era una orden, no era una sugerencia, no era si usted quería. Tenías, si tú eras israelita y estabas bajo el antiguo pacto, tenías que diezmar. Estabas obligado a diezmar. Y si no lo hacías, caía sobre ti, lo que digo, maldición. Estabas perdido. El diezmo era algo ordenado por Dios en el antiguo pacto y debía ser obedecido tal cual había sido prescrito. Se lo coloco de esta manera, como cuando, imagínese que usted tuviera una enfermedad muy grave, pero que hay cura. Pero resulta que para que usted se cure, usted tiene que tomarse los medicamentos tal cual se los prescribió el médico. Porque si no, se muere. ¿Qué haría usted? Obedecer tal cual. Eso llevó a que más adelante esa gente hasta contaba las semillas que producía su cosecha para dar exactamente, porque es que no podían fallar. Eso los llevó a unos extremos. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo? Mateo 23:23, hipócritas, diezmáis la menta, el comino y el eneldo. O sea, eran las semillas más pequeñitas y se cuidaban de eso, porque era un mandamiento. Pero lo que quería mostrar ese mandamiento es que es imposible cumplirlo. Realmente era imposible cumplir tal cosa, era una prescripción. Y de no ser así, caía sobre nosotros maldición. No era una sugerencia, era una obligación. Traed todos los diezmos. Ahora, téngalo en cuenta, todos, plural, los, plural, diezmos, eran varios, ya lo hemos dicho. Quiero que lo veamos rápidamente. Deuteronomio, vamos a ir a la ley, cuando Dios dio esos mandamientos. Deuteronomio 14, 22 y 23, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: cada año deberán, ven ahí, entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán, ven que es mandato, mandato, mandato. Eso es lo que se llaman imperativos, no hiperactivos, imperativos, es decir, que se imponen, que se obligan. Entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y sus ovejas. Sigue diciendo la siguiente parte. Luego, me encanta esto, en una ceremonia especial. ¿Alguna vez usted ha ido a llevar el diezmo y le han dicho, pero hermanos, hay que hacer una ceremonia especial? En una ceremonia especial, y me encanta, ¿para quién era el diezmo? Ustedes comerán de esos productos. Porque era, ya hemos dicho, en ninguna parte aparece por aquí la palabra dinero. ¿Lo han leído? ¿Dinero? No, ¿eran qué? Productos. Y entonces se hacía una ceremonia especial y se comían esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Si usted no está llevando el diezmo de comida, de grano, si usted no está haciendo la ceremonia y no está comiendo y no lo está llevando al santuario, está perdido. Lo que pasa es que muchos están construyendo templos y le están poniendo por nombre santuario. Y cambiaron lo del grano por dinero. Y cambiaron lo de la ceremonia especial para tener una comida. ¿En qué? En avaricia. Pero yo estoy convencido que la verdadera iglesia sí sigue practicando esto de una manera más hermosa y más espectacular. Cuando participamos de una comida más especial, la cena del Señor. Cuando recordamos el amor de Dios. Ya no necesitamos dinero, necesitamos es un corazón que ame. Hermanos, pero eso era un mandamiento y tenían que hacerlo. Y sigue diciendo, quiero que veamos otro pasaje, Deuteronomio 26, 12 al 13. El anterior texto estaba en la traducción en lenguaje actual, este está en la nueva traducción viviente. Cada 3 años tienes
que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Nuevamente, ahorita vamos a enfatizar más lo de la comida nuevamente, pero vean que es grano, cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Sigue diciendo el versículo 13. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo que ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de qué, tus mandatos. Mandamientos. Eran mandamientos, eran mandatos, eran ordenanzas. Y mire todo lo que había que hacer, ceremonias, hasta oraciones especiales. ¿Ha hecho usted eso alguna vez? Yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que el diezmo estuvo antes de la ley. Yo le digo, ¿dónde? Abraham diezmó. ¿Cuántas veces diezmó? Una sola vez en toda su vida. Y no solamente diezmó. Peleó una batalla de lo que el botín le entregó la mejor parte, porque ni siquiera fue la 10ª parte. En el idioma original dice lo mejor. Se lo entregó a Melquisedec. ¿Y qué pasó con el resto? Él no se quedó con nada. Se lo dio a la gente. De hecho dijo, porque yo no me quiero hacer rico con estas cosas. Y solo fue una vez en su vida. Abraham no diezmaba cada 8 días, cada mes, cada año. Una sola vez en su vida. Otros dicen, y Jacob. Es tan interesante, muéstrame de dónde diezmó Jacob. Él quiso hacer un trueque, él quiso hacer lo que hoy muchos hacen. Dios le dijo, Jacob, te voy a bendecir, te voy a llevar, te voy a prosperar y te voy a traer con bien. Dios le prometió eso. Y cuando se despertó Jacob, ¿qué dijo? Señor, si me bendices, me llevas, me prosperas, si me traes con bien, te prometo que te doy el 10%. Quiso, como quien dice, como que no estoy muy seguro de que Dios realmente cumpla sus promesas, así que voy a hacer un negocio. ¿Y cuántas veces diezmó Jacob? Si usted se ha leído Génesis completo, se dará cuenta que ni una sola vez. De hecho, cuando ya regresaba de por allá, ¿sabe qué hizo? Peleó por una bendición. Ahora nosotros no tenemos que pelear por una bendición. Hoy tenemos esa hermosa y más grande bendición. En Cristo tenemos algo mucho mejor, por eso ahora no estamos bajo la ley del diezmo, ni siquiera diría bajo el principio ni bajo el mandamiento, mucho menos. Porque hoy tú y yo no tenemos 613 mandamientos que cumplir, tenemos uno solo. Y con ese es suficiente. Jesucristo lo dijo, bajo el nuevo pacto, que está asentado bajo mejores promesas, bajo un rey y un sacerdote, mucho mejor. Jesucristo cuando instituyó la cena, esa comida, les dijo a sus discípulos que les iba a dar un mandamiento nuevo. Solamente les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Tristemente muchos creen que este solo mandamiento es insuficiente. Es uno solo. Son mejor 613. O son mejor 10, o bueno, pero no les basta uno. Pero yo diría, ¿qué pasa cuando Dios llena nuestro corazón de amor? ¿Acaso no empezamos a adorarlo a Él, a obedecerlo, a servirlo? Cuando nuestro corazón está lleno de amor, ¿será que nosotros nos conformamos solamente diciendo ya di el 10% de mi salario y no me importa si los demás están necesitados? Más bien yo creo que ahora nuestro corazón está ansioso desde si tenemos cómo ayudar a los necesitados. Es poder mostrar ese amor con nuestros hermanos. Lo veíamos hace 8 días. Quizá nuestro deseo ahora es, sí, Señor, llena mi casa de comida para yo hacer un banquete, invitar a mis hermanos y participar con ellos y recordar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. ¿No es eso mejor? ¿No es eso más bonito? Para mí este mandamiento es mucho mejor. Para mí Jesucristo no solamente cumple la verdad del diezmo, sino que Jesucristo excede la verdad del diezmo. Y aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya no anhelamos ni deseamos o no estamos preocupados por dar tanto de nuestro dinero. Como lo veíamos, ni siquiera el diezmo era para los pobres, o sea, no lo tenían que dar los pobres, antes era para los pobres. Nosotros ahora lo que decimos es, no importa si somos pobres o ricos, no importa si son hombres, mujeres, no importa el color de piel, la raza, podemos tener comunión unos con otros. Y nos deleitamos en algo, en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿No es eso mejor? ¿No es eso mejor? ¿Qué hacían muchos de ellos? Llevaban su diezmo, lo dejaban allá en un granero y se desentendían. Lo mismo que hacen muchos hoy. Toman el 10% de su salario, lo llevan a un supuesto alfolí
porque el verdadero era graneros, no un cajón de dinero, y se desentienden de todo lo demás, ¿cierto? Se desentienden de todo lo demás, pero debería ser al contrario. Ahora no nos debe importar que un cajón se llene de dinero, ahora necesitamos, y nuestro deseo y nuestra petición es: Señor, que mi corazón se llene de tu amor, para amarte a ti y amar a los demás con un corazón sincero. Entonces, en primer lugar, el diezmo era ¿qué? Un mandamiento. Pregunta: ¿hoy estamos bajo ese mandamiento? Estoy seguro, no. Hoy estamos bajo un mejor mandamiento: amémonos unos a otros. ¿Como quién? Como Cristo amó. ¿No es eso mejor? ¿Cómo amó Cristo? Ahorita lo vamos a ver en un momento. Pasemos al siguiente punto. En el siguiente punto quiero que veamos que el diezmo tenía un propósito particular. El diezmo tenía un propósito particular. Trae todos los diezmos al alfolí y ¿qué? Haya ¿qué? Alimento. ¿En dónde? En mi casa. ¿La casa de quién? De Jehová. De Dios. El diezmo era para que hubiera alimento. Hermanos, me parece tan impactante esto. De verdad, yo lo estudiaba esta semana y yo decía, pero ¿cómo uno no lo puede ver? Es para que hubiera alimento, no dinero. No construir un lugar, era alimento. Por eso, ¿qué llevabas al templo, al alfolí? Dinero. No, alimento. Nunca fue dinero. Grano, vino, aceite. Hermanos, es impresionante. El texto lo dice claramente. Lo que Dios quería era que hubiera alimento en su casa. Y vuelvo y digo, hoy tantos lugares lo único que tienen es dinero. Y un lugar bonito, pero hasta gente con hambre. ¿Para qué un lugar bonito si nos estamos muriendo de hambre? Como lo decía en algún momento y lo quiero repetir, y a veces ni siquiera alimento espiritual, que es el verdadero que necesitamos. Hermanos, necesitamos esta verdad maravillosa. Y haya alimento en mi casa, detengámonos allí. Dios quería era que nadie pasara hambre, que nadie tuviera necesidad, que las necesidades fueran suplidas. Hermanos, el diezmo tenía un propósito. Cuando miro esto digo, si alguien me llegara a preguntar sobre el diezmo, sencillamente le digo, bien, vayamos a Malaquías 3:10 y dejemos que la palabra de Dios hable y que el texto hable. Entonces, ¿por qué deberíamos estar nosotros preocupados? Realmente, porque nadie pasará necesidades, porque nadie pasará hambre, porque Dios nos diera para poder compartir con las necesidades. Que si alguien está pasando una necesidad, Señor, por favor, suple mis necesidades, y como lo veíamos hace 8 días, y dame un poquito más para ayudar a ese hermano en necesidad. Y lo que veíamos también, y no es que si yo no doy el 10% de mi dinero, estoy bajo maldición, muéstreme eso por la Biblia. Más bien yo le diría, si se quiere someter al mandamiento, lo que usted tiene que dar es el 10% de su mercado, sería entonces en este caso. Pero Dios no nos manda a hacer eso. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Haga un banquete e invite a las personas a su casa. Hermanos, y se demuestra esto en la ley. Volvamos a Deuteronomio, estamos yendo a la ley. Traducción en lenguaje actual, Deuteronomio 14, 27 al 29. Me encanta ese pasaje. No se olviden de compartir sus productos, no su dinero, sus productos, con los de la tribu de Leví que viven en su ciudad, pues a ellos no se les dieron tierras para cultivar. ¿Ven el propósito? Porque tenías que llevar el diezmo para suplir la necesidad del alimento para esas tribus, para cultivar. Y a ustedes sí. El siguiente versículo: cada 3 años apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Leví tendrán ¿qué? El alimento que necesiten. ¿Lo pueden ver? No solo ellos podrán tomar alimentos de allí, sino también los huérfanos. Un huérfano no tenía por qué pasar necesidad. Las viudas y los refugiados que vivan en la ciudad, si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien. Vuelvo y pregunto, para aquellos que tantos años estuvimos sometidos bajo esa famosa ley del diezmo, ¿será que alguna vez hicimos esto? Estoy convencido que nunca. Entonces deberíamos estar bajo maldición, pero lo más hermoso es que ya vimos que Cristo quitó esa maldición. No necesitamos preocuparnos por esto, pero en Cristo tenemos algo mejor y verdadero, un propósito más grande. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Llevó el diezmo? Nunca, por eso Cristo nunca diezmó. Él humanamente fue pobre. En Lucas 7, 12 al 14, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, eso fue en Naín, salía una procesión fúnebre. Mire lo hermoso, mire lo que Cristo hizo. Cristo hizo lo que el diezmo no pudo hacer. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba.
Pero mire lo que hizo el Señor Jesucristo en el versículo 13. Me encanta. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Qué diferencia, ¿no? No había diezmo que hiciera lo que Cristo hizo. No llores, le dijo. Y dice el versículo 14. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. La ley decía que no podías hacer eso, pero él lo hizo, porque hay un mandamiento mejor en Cristo. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? Se levantó. Ven que hay uno que sí se preocupó más por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los oprimidos. Que Dios nos dé esta clase de corazón. Hermanos, vuelvo y les digo, que Dios por favor no nos quite ese corazón avaro que piensa que lo que necesitamos es dar dinero para que Dios nos dé más dinero. Mejor que Dios nos dé amor para dar amor, porque aunque no tengamos dinero, con un amor y un corazón transformado por Cristo Jesús podemos hacer algo mejor. Amén. Y en Lucas, allí mismo, el mismo capítulo, Jesucristo no solamente hizo esto, sino que me encanta lo que dice Lucas 7:22 en la Nueva Traducción Viviente. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y aquí está lo más glorioso que no pudo hacer el diezmo, y a los pobres se les predica la buena noticia. El diezmo, la ley nunca pudo hacer esto, pero Cristo vino a ocuparse de los pobres, de los marginados, de aquellos. ¿Saben qué era una de las cosas más interesantes cuando tú entiendes este contexto del Antiguo Testamento? Los judíos creían que los ricos eran los que tenían la bendición y el favor de Dios. Pero hoy entendemos que fue antes para aquellos. Imagínese esto, si usted no es rico, significa que usted está bajo la maldición de Dios, pero Cristo vino a aquellos que estaban bajo maldición y les trajo la verdadera bendición. Yo no quiero ser rico humanamente, económicamente. Yo quisiera, como dice el apóstol Pablo, que oremos a Dios y le digamos que nos lleves a entender cuán ancho, alto, profundo, cuán grande es tu amor, y que nos llene de ese amor. Amén. Que si no tenemos dinero para dar, amén, pero que tengamos un corazón lleno de Cristo para dar, que podamos predicar la buena noticia a los pobres, no solamente a los pobres físicamente o económicamente, a los pobres de espíritu, aquellos que entienden que no es diezmando que se pueden ganar esta bendición, sino es por gracia, por la obra de Jesucristo el Salvador. Por eso Jesucristo, mire lo que hizo, aparte de eso me encanta. Jesucristo hizo lo que el diezmo no pudo hacer. Luego Jesús tomó los panes. ¿Saben dónde es esa escena? Sí, Juan 6:11. Dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. ¿Cuántos había? Como 5,000, sin contar mujeres y niños. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Cuando realmente nuestro deseo es amar y servir, Dios nos puede dar recursos, pero Jesucristo realmente hizo esto ¿para qué? ¿Para llenarse los bolsillos de dinero? ¿Para suplir una necesidad? Pero después, ¿qué hizo con estas personas? Los llevó a la verdadera necesidad, a la más grande, que no es física y que no es económica. En el mismo capítulo, versículo 51, dice Jesucristo, y me encanta, y esta es la verdad maravillosa que no pudo hacer el diezmo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Es mi carne. Hoy tenemos algo mejor del diezmo que el diezmo. Hoy tenemos un lugar mejor que el alfolí para ir y tomar alimento. Hoy tenemos a Cristo Jesús para tener salvación y vida eterna. Entonces el diezmo era un mandamiento y tenía un propósito. El mandamiento era: lleven todos los diezmos al alfolí. El propósito: haya alimento en mi casa. Hoy tenemos a alguien mejor, alguien que nos da un solo mandamiento: ámense unos a otros como yo los amé. Y alguien que dice: yo soy su alimento, sáciense de mí. Este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Comamos de él, probémoslo a él. Por eso Jesucristo ahora dice algo más diferente, de hecho totalmente diferente, porque con Cristo todo es diferente. En Mateo 6:33, en la Nueva Traducción Viviente, dice: busquen, ¿qué? Las cosas materiales, el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hay tantos que dicen: yo voy a diezmar porque Dios me da todo lo que necesite. Conozco personas
que no son creyentes, que ni les interesa la religión, ni el cristianismo, ni nada, pero diezman. ¿Para qué? Que les abunde más la plata. Para que tengan bendición. Creo que están bajo la más terrible maldición, porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿Qué bendición puede ser esa? Porque tristemente, como muchos enseñan, es eso. Pero hermanos, vuelvo digo, que Dios nos dé un corazón que busque su reino por encima de lo demás. Amén. Hermanos, Él se encargará de nuestras necesidades. Él se encargará, pero busquémoslo a Él por encima de lo demás. Digámosle, Señor, hoy entiendo que yo no necesito llevar el 10% de mi dinero para ser bendecido. Yo tengo la verdadera y más grande bendición. A veces lo hemos descuidado es por buscar esas otras supuestas bendiciones que no son más que provisiones pasajeras. Por eso Pablo lo dice claramente el apóstol en Filipenses 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es lo que Él ha hecho por nosotros. No es lo que nosotros ahora podamos hacer por Él. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Y en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, antes de concluir esa maravillosa carta a los Filipenses, me encanta. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y es hermoso, es maravilloso. Mire que él no habló de diezmo en ninguna parte. Pablo jamás habló de diezmo. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Él nos las ha dado a nosotros los pobres. Nosotros no somos los ricos que diezmamos. Nosotros creemos en uno que siendo rico se hizo pobre y que no diezmó, sino que se entregó todo por completo, para que tú y yo hoy en Cristo seamos enriquecidos y disfrutemos de esa riqueza que Cristo nos ha dado. Por eso Él nos dará todo lo que necesitemos. No como muchos predican y te vas a llenar los bolsillos. No es como muchos han hecho, saque su tarjeta de crédito y bendígala porque Dios le va a llenar esa cuenta. Más bien digamos, Señor, la cuenta ya ha sido llenada, me has declarado justo y hoy puedo estar en paz contigo por tu salvación. Señor, yo hoy no necesito otra bendición, tú eres mi bendición y solamente mientras esté aquí yo estoy confiado de algo. Tú me darás todo lo que necesito para vivir en esta tierra, porque lo que realmente necesitamos ya nos ha sido dado. Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Esto nos lleva al tercer punto, que es el último punto que quiero que veamos en esta mañana. Y lo veremos en la parte final del versículo 10, versículos 11 y 12. ¿Por qué tanto? Porque no es muy difícil. Lo vamos a ver rápidamente. Y es que en último lugar el diezmo traía una promesa. ¿Cierto que sí? Vayamos a Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mandamiento, propósito, promesa. Y probadme ahora en esto. Pruébenme, decía Dios, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Pero ¿cuál es esa bendición? Las ventanas de los cielos abiertos, ¿qué era? Lluvia. Era lluvia porque era ¿para qué? Para el campo, para la tierra, para el cultivo. Allí en el contexto realmente es Dios diciendo, les voy a enviar lluvias para sus cosas. Ahorita lo vamos a ver en otros versículos. Entonces, si usted va y lleva el diezmo, ¿Dios qué le va a mandar? Lluvia. Hasta que sobreabunde. Por eso mire el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, era una plaga. A la langosta, dice otra traducción, ¿cierto? Sí. Y no os destruirá el fruto ¿de dónde? De la tierra. Hermanos, ¿tiene que ver con qué? La tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Eso qué es? ¿Cuál es la vid? La uva, el fruto del vino. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Lo pueden ver? Campo. El campo, la tierra. Porque eso era para el antiguo pacto bajo la tierra prometida, bajo la ley de Moisés. ¿Estamos nosotros hoy en la tierra prometida en Jerusalén, en Israel? ¿Somos nosotros agricultores? ¿Tenemos tierra? ¿Somos los ricos y sacamos el 10% de nuestro grano? ¿Estamos esperando a que Dios abra los cielos y envíe lluvia? Claro que si usted es agricultor y tiene finca, seguramente que sí. Pero hermanos, eso era para ese entonces. Dios prometió abrir las ventanas de los cielos, enviar esa lluvia, para que tuvieran suficiente alimento. La bendición sobreabundante era mucho alimento. Y si tú tenías mucho alimento también para dar. ¿Lo puedes ver? Nunca fue avaricia.
Era que Dios iba a hacer fructífera esa tierra. Y me encanta, y todas las naciones os dirán bienaventurados o benditos. ¿Qué era lo que pasaba? Ahí sí, como diríamos, usted iba a Israel y usted decía, qué bendición esto aquí, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir de aquí. Hoy muchos van a las iglesias, les predican el diezmo y lo que dicen, yo quiero salir corriendo de aquí. Hoy muchos están haciendo es maldición, están haciendo huir a las personas. En vez de, ahora deberíamos cumplir esta verdad, es que la gente diga, yo quiero estar con esas personas, yo quiero compartir con esas personas. No, es que aquí nos comprométase con una religión, con una iglesia, aquí es Señor, transforma nuestros corazones y que nos amemos tanto que queremos compartir todas las cosas, que tengamos todas las cosas en común como la iglesia primitiva, que eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, ¿no? Hasta vendían todo para que no hubiera necesidad y disfrutaban esa comunión y estaban felices, contentos, alegres. No hablaban de dinero, hablaban de la verdadera bendición, Jesucristo. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, tierra, dice Jehová de los ejércitos. Yo no tendría más nada que añadir a esto, está muy claro. Y si usted quiere se puede ir a esta semana y leer ese texto una y otra y otra y otra vez y darse cuenta que está claro. Está claro, hermanos, es hermoso, el diezmo tenía una promesa. Pero la pregunta es, ¿pudieron ellos llegar a esa bendición? ¿A esa promesa? No fueron capaces. Porque no es por lo que tú y yo hagamos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Abrió los cielos y descendió como hombre para traer la verdadera bendición. Se despojó de sí mismo, dejando su trono de gloria para venir a traernos la bendición que ninguno de nosotros se pudo ganar. Ahora en Cristo Jesús tenemos mejores bendiciones, mejores promesas. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dijo Génesis, lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Esa era la promesa de Dios a Abraham, pero no se cumplió con Israel. ¿Sabe qué pasó? Lo hemos estado viendo en Malaquías. El mismo pueblo de Dios terminó siendo una maldición para los demás y hasta para ellos mismos. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Malditos sois con maldición, les dijo Dios, porque no pudieron cumplir la ley. Pero ¿qué hizo Dios? Cargó sobre Cristo esa maldición. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 12, en el mismo contexto del diezmo. Ahí, si usted apunta el capítulo, está hablando del diezmo. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo su trabajo. En los versículos anteriores está hablando del diezmo y esta es la bendición, esta es la promesa. ¿Ven que la bendición era lluvias? Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Dios les decía, ustedes van antes a hacer una bendición para los demás, van a dar a los demás, van a llevar alimento, paz a los demás. En Ezequiel Dios les recuerda esto. Ezequiel capítulo 34 versículo 26. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Pero en Cristo tenemos una mejor bendición, una mejor promesa, una lluvia mejor. ¿Sabe qué dice Cristo Jesús a aquellos que Él transforma y cambia su corazón? Bendigan a quienes los maldicen. Oren por los que los lastiman. Significa que ahora tú y yo somos aquellos que bendicen a los demás. Porque Cristo ya nos ha dado bendición, pero ahora no es con dinero. Ahora es aún sintiendo amor por nuestros enemigos. Ahora es aún bendiciendo a aquellos que nos desean el mal. Ahora es aún orando por aquellos que nos hacen daño. ¿Saben por qué? Porque un corazón transformado, esa bendición derramada en nuestros corazones, Cristo Jesús, la verdadera agua de vida, nos lleva a vivir de una manera diferente. No tenemos tierras, a veces quizás solo tenemos lo que necesitamos, Dios nos da un poquitico más, a veces lo compartimos, pero la bendición más grande que tú y yo tenemos para dar, y espero que así sea, no es dinero, es amor, es oración, amor hasta por nuestros enemigos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:21? Me encanta esto, Romanos 12:21, nueva traducción viviente. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esta es la clase de bendición que yo quiero ver en mi vida, para dar a otros. Por eso quiero ir a este versículo que me encanta, y con este versículo quiero terminar.
no es por diezmar, no es por dar el 10% de tu salario. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3? Toda la alabanza, toda la gloria, dice en el idioma original, eulogitos es la palabra en griego, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no quien nos va a bendecir, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque diezmamos, no, porque estamos unidos a Cristo. Amén. ¿Estás unido a Cristo? No sigas buscando bendiciones, mejor disfruta de esa bendición. Si tienes a Cristo, comparte esa bendición. No lo compartas al 10%, ojalá lo compartiéramos al 100 por uno. Y que del dinero y esas cosas, no nos preocupemos por esas cosas, de eso se ocupan los incrédulos. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y a nosotros, lo demás, Dios se ocupa de ello. Dios se ocupa de ello. Hermanos, ahora entonces mi pregunta final es esta. ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Bendecido? ¿O sientes que quizá estás lejos de esta bendición? Hoy no te voy a invitar a diezmar. Si sientes que estás lejos de la bendición de Dios, esa que enriquece y no añade tristeza, esa que es en los lugares celestiales, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Y si has puesto tu fe en Cristo Jesús, te quiero invitar, siéntete la persona más bendecida y comparte esta bendición con otros. Compártela, porque este tesoro abundante, nadie puede decir que carece. Al contrario, tenemos tanto. En esta mañana yo no tengo dinero para darles, pero espero que la palabra de Dios los haya bendecido y Cristo Jesús sea su verdadera bendición. Y esa es la verdadera bendición. Quizá eso es lo que yo también quiero de ustedes. Yo realmente no quiero su dinero. Sabemos que podemos ofrendar y ayudar y compartir, eso está bien. Pero lo que yo más quiero, lo que de verdad quiero, en mi oración constante, es que ustedes sean llenos de Cristo Jesús todos los días, llenos de su amor, que ustedes puedan bendecir a otros al amar, al abrazar, al compartir en la necesidad, no por una obligación de tanto que tienes que dar para que Dios te bendiga, sino porque Dios te ha bendecido y tú puedes ayudar a los demás. Y no es solamente dinero, al contrario, cuando podemos abrazar al que está en dificultad, cuando podemos dar una palabra de aliento, cuando compartimos el evangelio a los pobres. Y cuando de vez en cuando Dios nos da un poco más y ayudamos a los necesitados para que nadie pase hambre. Hermanos, ¿no es esto mejor? Para mí es mejor. Yo no quiero volver al antiguo pacto. Yo quiero entrar en este nuevo pacto con Cristo Jesús y reconocer que Él es mi bendición. Él es la verdadera bendición de Dios. Hoy muchos siguen buscando una bendición, por eso quieren cumplir el mandato de diezmar. Pero Cristo nos ha dejado un mejor mandamiento. El diezmo tenía un propósito específico, ¿cierto? Pero en Cristo tenemos un mejor propósito. Diezmar traía bendición, pero no pudieron hacerlo. Pero en Cristo tenemos toda bendición. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Él es la bendición. Si te sientes bendecido, dale gracias a Dios por esta bendición. Y si te sientes que te hace falta bendición, dile en este mediodía ya, Señor, bendícenos cada día más con Cristo en nuestros corazones. Padre celestial, eterno Dios, gracias por ser tan bueno, tan lleno de amor y de misericordia. Padre, gracias porque nosotros éramos esos huérfanos, esas viudas, esos extranjeros que no hacíamos parte de tu pueblo, Señor. Pero tú derribaste el muro de separación que nos alejaba de ti, a nosotros que no éramos tu pueblo, a nosotros que estábamos ajenos al pacto y a las promesas. En Cristo Jesús, ahora tú nos incluyes en este nuevo pacto donde hay mejores promesas, donde hay un mejor sumo sacerdote, donde hay una ley mejor, Señor. Es en esta verdad en la que queremos vivir, Padre Santo. Gracias porque hoy no estamos bajo la ley del diezmo, ni siquiera bajo el principio. Hoy estamos bajo la ley de Cristo y bajo un principio más grande, y es que nuestra bendición vino desde el mismo cielo, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, muerto en la cruz, resucitado el tercer día, para darnos una bendición que no podríamos comprar, por eso es por gracia. Señor, que esta verdad sea la que constriña nuestros corazones, la que domine nuestros pensamientos, que tu amor, Dios, en nuestras vidas nos lleve a amarte a ti por sobre todas las cosas y a los demás como Cristo nos ha amado. Señor, que si nos das abundancia sea para ayudar a los demás. Señor, que sea para bendecir a los demás, no con dinero, sino con tu palabra, con tu evangelio glorioso, Padre Santo, que esta sea la bendición que podamos nosotros dar a otros. Padre Celestial, que
esta verdad inunde nuestras vidas y nuestros corazones, y que esto sea lo que nos conforte y nos lleve siempre a proclamar, a decir que somos bendecidos, no a buscar una bendición, sino a decir que ya tenemos la verdadera y más grande bendición, Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por este pan del cielo, gracias por este maná, gracias por esta lluvia verdadera, esta lluvia, esta agua que sacia nuestra sed, Cristo Jesús, nuestra verdadera roca, la cual fue partida por nuestros pecados, de la cual brotó no agua sino sangre para limpiarnos y purificarnos. Gracias Dios por tan grande salvación, y que esta bendición sea la que nos llene todos los días hasta la eternidad, en Cristo Jesús. Amén y amén.